está? Muy buenos días. A nombre de Rocío López Ruelas, titular de este espacio, le doy la más cordial bienvenida. Espero que se quede con nosotros en la siguiente hora para hablar de un tema que es importante, la prevención, sobre todo cuando hablamos de la viruela del mono en Jalisco. Para hablar de este tema, le doy también la bienvenida a nuestra invitada, la doctora Norma Jacobo Hernández, epidemióloga del Hospital Regional, doctor Valentín Gómez Farías del ISSSTE Jalisco. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Y a nuestros invitados también, por supuesto, doctor César Domínguez, coordinador de epidemiología de la Secretaría de Salud Jalisco. ¿Cómo está? Muy bien, ¿y tú cómo estás? Bien, también. Pues bueno, aquí ya interesada con el tema para saber mucho más con el doctor también Cristian Gerardo Alfaro Rivera, infectólogo del antiguo Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. ¿Cómo está? Bien, bien, gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted, doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, por supuesto, invitado también de esta su casa, ya profesor investigador del Centro Universitario de Ciencias de la Salud. ¿Cómo está? Muchas gracias, Trini, por la invitación. Estoy bien y espero que tú también. Todo bien Bueno. Y pues interesada porque yo comentaba hace un momento antes de comenzar justo esa grabación que en aquellos años, en los 70 o en los 80, pues todavía había vestigios de enfermedades que afortunadamente ya no tenemos, ¿no? Ya no tenemos que andar sufriendo con ellas, pero de repente volvemos a escuchar esto de la viruela y nos acordamos de cuando éramos niñas y nos pintaban esas llagas con esta violeta, ¿no? Esta tintura para aplacar la comezón y el ardor. ¿Estamos volviendo a aquellos años, a aquellas enfermedades que para nosotros eran como normales, doctor Héctor Raúl? No. Definitivamente no estamos volviendo a esos momentos porque en primera instancia, en virtud del tema que nos ocupa, creo que conviene decirle a la población que debemos diferenciar entre dos patologías que comúnmente se confunden. Una es la varicela, que sigue siendo una enfermedad relativamente común, para la cual existe una vacuna, para la cual existe un tratamiento con antivirales y que es una enfermedad causada por un herpes virus que puede generar lesiones en la piel, así como tú las describes, en donde puede haber vesículas, que son esas ampollitas, que luego pueden convertirse en pequeñas escaras y pueden dejar una cicatriz como la que yo tengo aquí. Yo tuve varicela de niño. Sin embargo, estoy seguro que ninguno de los que estamos en esta mesa tuvimos viruela. La viruela fue erradicada o fue por lo menos declarada erradicada de la faz de la Tierra en 1980 por la Organización Mundial de la Salud. Es posible que personas de edad avanzada sí tengan el antecedente de haber sufrido un cuadro de viruela. Y la viruela es causada por un virus muy diferente que pertenece a un género de virus llamados ortopoxvirus de la familia Poxviridae. En la viruela del ser humano había una alta mortalidad del 30%. Por eso de hecho hasta existen crónicas en la historia de mucho temor a esta enfermedad, porque hasta se dice que esta fue la enfermedad que mató a más tlaxcaltecas, aztecas, etcétera, durante la conquista, más que las propias balas o los sables españoles. Entonces esta sí era una enfermedad de mayor gravedad. Y la actual que estamos en este momento viviendo en el mundo y que si bien no se ha convertido en una explosión epidemiológica por fortuna, pero de la que debemos estar muy atentos, es la viruela del mono. La viruela del mono también la causa un ortopoxvirus, similar al virus de la viruela del humano. Pero este ortopoxvirus se transmite del mono o de algunos roedores, ardillas, ratas de Gambia, por ejemplo, al ser humano, y también se puede transmitir del ser humano al ser humano. Y las lesiones son muy parecidas a las que causaba la viruela del humano, pero la letalidad es menor, es de solamente el 3 al 5%.
Y que me gustaría compartir justo el conocimiento de este virus con la doctora Norma. ¿Qué más debemos de saber de la viruela del mono? Bueno, es importante conocer que esta tiene los principales brotes o los primeros casos en África, en donde existen 2 regiones y podemos decir que hay una cepa para cada una de estas regiones. En la parte del occidente de África, en donde se presentan los cuadros clínicos más leves, con una mortalidad, como bien decía el doctor, cercana al 3%. Y tenemos otra zona que es el centro de África, en donde en la región selvática se pueden encontrar algunas especies de animales afectados por esta enfermedad, como bien es el mono, que fue justamente la primera especie en donde se identifican casos positivos de esta enfermedad. Se encuentran algunas ardillas, ratas, perros de la selva. Y bueno, esta cepa tiene una mortalidad más alta del 6%, aproximadamente 5 o 6%. Entonces, los cuadros clínicos son diferentes. Y es alrededor de los años 80 que se empieza a encontrar otros casos alrededor del mundo. Tenemos por ahí antecedentes en Estados Unidos y bueno, este último brote que ha afectado ya a más de 20 países en el mundo, países que nunca habían registrado casos de esta enfermedad y que en este momento los estamos teniendo, pero sí vale la pena destacar que se identifican casos cuando los estamos buscando. Y como bien comenta el doctor, he aquí la importancia de dar a conocer de la manera más responsable, sin alarmar a la población, qué pacientes son los que deben de sospechar que pueden tener esa enfermedad para acudir de la manera más oportuna a la atención médica. A ver, y quisiera preguntarle al doctor Cristian, ¿por qué? Según el comportamiento del virus hay que estar pendiente, pudiera sin alarmar, pero sí tratando de entender que qué es lo que podría pasar si no lo atendemos ya. Por el comportamiento del virus específicamente, ¿no? Claro. La enfermedad tiene una fase prodrómica, después de 1 a 3 semanas, donde puede incubarse, donde tiene síntomas muy inespecíficos. Fiebres, ganglios inflamados, llamadas adenopatías, dolor muscular, y un poco de como un cuadro respiratorio donde uno puede desde ahí empezar a ser infeccioso. Y entonces es esta etapa en la que uno empieza a contagiar y hasta que aparecen las lesiones en una segunda etapa es cuando uno empieza quizás a sospecharlo. Entonces uno ya estuvo unos días previos contagiando, que si bien sí la manera más efectiva es con un contacto muy cercano de las lesiones con otra piel, también puede ser y se han registrado casos de contacto por vía respiratoria. De forma que uno sigue este periodo contagioso desde que inicia los síntomas hasta cuando tiene las lesiones. Entonces es importante mantener siempre los ojos abiertos ante estos síntomas para poderse atender antes y lograr un aislamiento y evitar la propagación. No hay asintomáticos. Puede haber un porcentaje de asintomáticos, sí, pero hasta el momento no podemos saber bien qué de estos pacientes asintomáticos son los que pueden llevar a cabo la infección, porque no se hace una pesquisa tan intensa de casos, más que los que sí tienen síntomas. La pesquisa que se está haciendo en Jalisco es justo lo que necesita el Estado para empezar a detectar estos casos con tiempo, que parece que hasta el momento no hay la detección de... Y mejor le pregunto, doctor, porque sé que está justo en estas jornadas y en este trabajo, doctor César Domínguez, está coordinando justo esta estrategia, ¿no? Sí, claro. Hay que tener en cuenta que esto es denominado la vigilancia activa. Esto, como ya se comentó en la mesa, se trata de una enfermedad reemergente, que no es nueva como tal, pero que se presenta de manera periódica a través de brotes, como el que está sucediendo hoy. Lo que comentaban, bueno, estamos ante una circunstancia muy diferente a la que teníamos hace 30 años, por ejemplo. Actualmente, el día de hoy nos encontramos en la ciudad de Guadalajara y mañana probablemente estemos en un continente completamente diferente. Esta movilidad poblacional implica que realmente haya la posibilidad de que estos brotes se den de manera más diseminada en el planeta y de una manera también mucho más rápida. Entonces, no necesariamente tiene que ver con el comportamiento propio del virus, sino también, o no solamente con el comportamiento propio del virus, sino también con el comportamiento de nosotros como seres humanos y esta movilidad poblacional de la que actualmente somos capaces. Y precisamente es a través de esta movilidad poblacional
de que se introduce este virus aquí a nuestro país, específicamente a nuestro estado, y es lo que activa la vigilancia epidemiológica que se está dando, como lo comentabas, de manera activa. Esta vigilancia epidemiológica activa se da con una búsqueda intencionada de los casos, de aquellas personas que pudieran estar cumpliendo definición operacional que ya se encuentran establecidas como en todos los sujetos de vigilancia epidemiológica, para aquellos que tienen estas características específicas que tienen que ver precisamente con el desarrollo clínico de la enfermedad, acudan a solicitar atención, se haga un diagnóstico por parte del clínico, se estudie de manera adecuada y a partir de los estudios de laboratorio adecuados se pueda determinar si se trata o no específicamente de este virus. Solamente se ha identificado esta persona que estuvo viajando, es un solo varón que estuvo ya detectado, que salió del hospital, no quiso atenderse, ¿no? Y es el único caso en Jalisco. Actualmente es el único caso que tenemos. Evidentemente que a partir de la vigilancia epidemiológica se pueden ir presentando más sospechosos, probables y en su momento confirmados o descartados dependiendo de cada caso. Que hasta ahorita no hay. Así que vámonos a la pausa y seguimos hablando de la viruela del mono. Quédese con nosotros. Bueno, estamos platicando esta mañana sobre la viruela del mono y doctor Cristian hablaba de los síntomas. Vamos a especificarlos porque en el primer momento en que yo me siento mal, ¿puedo sospechar que es viruela o me podré estar confundiendo con cuántas otras enfermedades? Sí, muchas de las enfermedades virales comparten síntomas similares. Fiebre, malestar general, dolor de cuerpo, dolor de articulaciones, ganglios inflamados y quizás algo de moco, dolor de cabeza y demás. En este momento, quizás no solo por la sospecha de viruela del mono, sino uno se siente mal y tiene que acudir al médico, ¿no? Y quizás desde ella se pueda empezar a abrir el diagnóstico diferencial. ¿Y qué es esto? Múltiples diagnósticos que puede tener el paciente. Entonces el médico empezar a evaluar ante otras posibilidades diagnósticas. Sigue viendo COVID, sigue viendo influenza, sigue viendo más enfermedades que todas comparten una clínica similar. De forma que quizás desde ella se pueda hacer el diagnóstico. Y parte de la atención médica pues, también incluye el seguimiento del paciente en casa. Entonces, si ya después en casa empezara con algún otro síntoma mucho más claro, por ejemplo, las lesiones en la piel, entonces notificar al médico y acudir nuevamente a revisión. Cualquier persona con estos síntomas debe de por sí mismo aislarse, ¿no? Entonces, para dejar de contagiar, sea o no viruela del mono, sea o no COVID, pues, a las demás personas que lo rodean, ¿no? Parte de la definición que ahorita estamos manejando como caso probable es un vínculo epidemiológico hacia alguien que ya haya tenido o hacia un país o algún sitio donde se haya registrado un brote. De forma que desde toda esa información ya nos podemos ir dando cuenta qué pacientes pueden caer en esta definición para estudiarlos más a fondo y cuáles no. Pero ahorita que ya hubo una persona aquí que viajó, etcétera, pues ya esto del viaje ya está como que más de lado, porque ya está aquí en Jalisco, ¿no? ¿O sí es importante la identificación del viaje, de la movilidad? Sí, siempre. ¿Sí? Es importante que tengamos en cuenta que ese vínculo epidemiológico precisamente es lo que nos marca la pauta. La otra cuestión es que las definiciones operacionales en este tipo de situaciones son dinámicas precisamente. Con COVID, por ejemplo, en su momento se hablaba del antecedente de un viaje a Wuhan. Correcto. Posteriormente se habló de un antecedente de viaje a China, posteriormente a Atlanta, que el grupo etcétera. llegó de Estados Unidos o de Canadá. Una vez que empezó todo a era haber como circulación, externo. exactamente. Una vez que empezó a haber circulación del virus en México, estos antecedentes dejaron de ser tan trascendentes como lo fueron en su momento y a partir de ello pues la definición operacional cambió. Pasa lo mismo en este momento. Actualmente nuestra definición operacional marca que debe tener precisamente ese vínculo epidemiológico con viajes al extranjero o, en este caso, habiendo estado en estas fechas en específico, en este lugar en específico, porque es como tal el riesgo que se tiene identificado en este momento. Posiblemente si llegásemos a identificar más casos en otras áreas o en otros espacios del propio estado, la definición operacional tendrá que cambiar y tendremos que hacer esta búsqueda un poquito más amplia. Doctor. Sí, esto es muy importante porque quienes hacen todo el trabajo de epidemiología y rastreo de casos tienen una enorme responsabilidad y un gran trabajo en virtud de que esa movilidad de que se habla puede representar el contacto de persona
infectada con una gran cantidad de convivientes que pueden representar el riesgo de cadenas de transmisión. La viruela del humano, la erradicada desde el 80, se transmitía con mayor frecuencia que la viruela del mono, hay que decir esto. También en el afán de no generar pánico a la población, pero sí de pedir alerta en ese sentido. Y la vía de transmisión, que ya lo hemos comentado, que es predominantemente a través de contacto con las lesiones dermatológicas, sobre todo en las fases de pústula o de vesícula, se debe agregar también el hecho de que este virus también se puede transmitir por vía respiratoria y eventualmente por contacto, aquí sí está plenamente identificado, por contacto, por ejemplo, con ropas de cama, por contacto de ropa que utilizó el paciente, sobre todo cuando ya tiene lesiones dermatológicas. Entonces, para propósitos de las definiciones operacionales, intervienen muchos factores. El antecedente de contacto con un caso índice. Segundo, el antecedente de haber viajado a un lugar con presencia de un brote o altamente endémico. Pero tercero, también manifestaciones clínicas. Si tenemos a un paciente que además de tener el antecedente de haber estado en una zona endémica, empieza con un cuadro clínico como el descrito por el doctor Cristian, y en donde luego aparecen las lesiones en la piel, que son primero máculas, luego son pápulas, que son estas manchitas que se realzan un poco de la piel, luego las vesículas, que son las lesiones que tienen líquido adentro, como si fueran burbujitas o como si fueran ampollitas, y luego aparece la pústula, que son las que tienen pus en el interior y que en esta viruela del mono, a diferencia de la varicela, son lesiones más grandes, miden alrededor de 1 centímetro, 1,5 centímetros de diámetro. Bueno, todo eso, más la confirmación laboratorial a través de una prueba de PCR, nos da un diagnóstico definitivo, ¿no? Y doctor Cristian, ¿arden? ¿Dan comezón? ¿Cómo son? Pueden ser dolorosas y pueden dar algo de comezón. Dolor. Pueden llegar a serlo. ¿Qué tan severo puede ser el dolor? Pues, vamos, o sea, cada quien tendrá un nombre distinto al dolor, pero sí puede llegar a dar ese síntoma. Puede ser muy molesto, Sí, pues. sí, de hecho, los primeros casos descritos, por ejemplo, cuando llegaron a Estados Unidos, acudían a clínicas de primer contacto, porque desde que salió la primera y la segunda lesión eran muy sintomáticas y ya iban y desde ahí empezaban el abordaje. Fue como se empezó a dar cuenta de todo lo demás. Pero sí pueden llegar a dar estos síntomas. Si pega a un hombre, a una mujer, joven, muy adulto, un adolescente, un bebé, puede cambiar el cuadro. Es más severo en los bebés, en los niños puede tener mayor letalidad y en el caso de las mujeres embarazadas puede generar trastornos genéticos al producto. ¿Qué tipo? Diversos, por ejemplo, puede generar daño neurológico al bebé, prematurez, bajo peso al nacer, en una proporción que está en el orden del 20% aproximadamente. Es muy peligrosa en el embarazo por el riesgo de viruela del mono congénita al producto. Porque sucede con otras enfermedades también, que las enfermedades estas contagiosas pueden causar malformaciones o pueden formar alteraciones en el producto, ¿no? Así es, cualquier enfermedad de tipo viral que puede pasar la barrera placentaria puede generar cualquiera de estas enfermedades. En los adolescentes, las niñas, es menos grave, pero... En realidad, bueno, es en los mayores de 5 años en donde si se presentaran estos casos, pues pudieran ser cuadros clínicos, como bien dijo el doctor, con una evolución que además necesitaríamos conocer, porque es muy importante el que sepan que una enfermedad puede tener un cierto comportamiento en una zona, otro comportamiento en una área diferente, pero siempre teniendo presente que
la población inmunosuprimida por cualquier situación es una población que va a presentar una enfermedad con un cuadro clínico más severo. Como ya lo comentaba el doctor, los menores de edad, en este caso los recién nacidos, pueden ser los más afectados. Vamos pensando en el ISSSTE. ¿Cuál es ahora, si se llega a presentar un caso, el protocolo que ustedes deberían de seguir? ¿Dónde estaría la gente? ¿Cómo estaría atendida? ¿Qué medicamentos se le da? ¿Cómo es? Bueno, para el ISSSTE, como para cualquier otra institución, el protocolo es exactamente el mismo, porque este está implementado por la Secretaría de Salud desde el nivel federal. ¿Qué es lo que se hace? A partir de la vigilancia epidemiológica, de la identificación de estos casos sospechosos que establece la Secretaría de Salud con una definición operacional, que cabe mencionar que en este momento es bastante amplia, como bien decía el doctor Cristian, puede ser un paciente con fiebre, con mialgias, dolor en la columna, etcétera, y bueno, es bastante amplia. Esto significa que es muy sensible y que después esta se va puliendo, ¿sí?, hasta que logre ser tan específica que podamos lograr de una manera más certera identificar casos. Entonces, en este momento, ¿qué hago? Si yo tengo un paciente que llega a la consulta con estos datos, pienso en un caso sospechoso, pero si además tiene el antecedente de viaje o de estar en contacto con algún otro caso que se haya confirmado, que se considere probable para esta enfermedad, es un caso al que yo debo de estudiar y vigilarlo durante los siguientes 21 días, todos los días, incluso 2 veces al día, para yo poder evaluar clínicamente qué está pasando con el paciente y además de ello darle seguimiento a sus contactos para saber si este cerco epidemiológico debe de extenderse a otras áreas y poder identificar de manera oportuna. ¿Por qué? Porque son los pacientes que nosotros debemos de aislar, ¿sí?, como de manera preventiva para evitar que las cadenas de transmisión se multipliquen en la ciudad. ¿Se podría ir a casa, atender en casa? ¿Se pudiera atender en casa? Sí, claro que sí, de manera aislada. Es una medida preventiva que en este momento manejamos muy bien. ¿Qué es los aislado? ¿Hay que mexicanos. poner como estas telas o no hay necesidad? Puede estar... ¿Doctor? No. No, perdón. Se trata de un aislamiento de contacto. Sí, básicamente, o sea, la mayor probabilidad, si bien es cierto que también vía respiratoria pudiera existir la posibilidad del contagio, el contacto directo con las lesiones es lo que realmente marca la pauta para este contagio. Entonces, Y además del contacto con las secreciones del paciente, sí, es aquí muy importante que la persona enferma esté aislada, con sus lesiones cubiertas, con la protección de su cubrebocas, y por parte de las personas que lo manejen, la higiene de manos, la higiene de las superficies, y hay que estar muy al pendiente de ello y sobre todo reportar si es que dentro de ese núcleo familiar aparecen nuevos casos. La ropa y la ropa de cama también. La ropa de cama. Ropa de cama. Vámonos a la pausa y regresamos. Estamos hablando de viruela del mono y seguimos precisamente para identificar, atendernos como debe ser, si es posible hacerlo en casa, hacerlo bien y por supuesto hacer caso también a la autoridad. Pero todo esto y más después de la pausa. Bueno, estamos hablando de la viruela del mono y el tema es que yo hablaba de este tratamiento y me dicen que sí, que se puede hacer en casa, pero se van aún sin saber justo qué es o cuál es el cuadro. ¿El medicamento es el mismo, doctora Norma, doctor Cristian? En lo general son medidas generales, ¿no? Medicamento para los síntomas, si previene la fiebre, medicamento para la fiebre, si hay dolor, algún analgésico y demás. Existe un tratamiento específico, pero se reserva para los casos que son mucho más graves. ¿En qué consiste? Digo, a lo mejor no entendemos el medicamento, pero sí es de qué se compone el medicamento, qué te sucede en tu Es un cuerpo. antiviral, se llama Tecovirimat, y hay algo de experiencia clínica y en estudios bien llevados a cabo, ya publicados, pero se reserva para los casos mucho más complejos y que ya su vida corre riesgo. Mientras tanto, el paciente puede estar en su casa, en aislamiento, como ya especificamos, y con tratamiento sintomático general, y la enfermedad pasará. Sí, pero aquí es muy importante que las personas que inicien con sintomatología acudan
al médico, para que entonces el sector salud pueda identificar que dentro de la población hay un caso sospechoso o hay un caso probable. Porque aquí el gran riesgo sería que alguien con síntomas, alguien con lesiones en la piel, se quede en casa escuchando que puede tratarse en su hogar. Aquí el gran riesgo es que sin llevar a cabo las medidas necesarias, pudiera generar una cadena de transmisión que vaya más allá del núcleo familiar. Y eso es justamente lo que necesitamos evitar, que la población conozca, identifique de manera informada ante qué síntomas debe de acudir para que la Secretaría de Salud, en este caso, pueda identificar el caso y hacer todo el cerco epidemiológico, que es una barrera de protección no solamente para esa familia, sino para toda la ciudadanía. Entonces, no se trata de quedarnos en casa. Se trata de acudir, de levantar la mano y decir responsablemente, aquí estoy, yo puedo ser un caso, para que el resto del sector salud pueda actuar en pro de la sociedad. A ver, y yo creo que ahí el contacto es, doctor César. Sí, por supuesto. Es fundamental lo que está comentando la doctora y creo que es algo que se debe de insistir mucho. No debemos de quedarnos en casa, debemos de acudir a solicitar atención médica, primero por lo que está platicando precisamente de que a partir de esta solicitud de atención y la notificación que se debe de dar por parte de las instituciones de salud, sean públicas o privadas, es como se activa precisamente el sistema de vigilancia epidemiológica y se puede hacer las medidas de contención para evitar brotes. Otro aspecto muy importante es el hecho de que si bien es cierto que hay un porcentaje muy bajo que puede llegar a la letalidad o que se pueden presentar las complicaciones, estas son susceptibles de presentarse, particularmente en los grupos de la vida que ya se hablaba, menores de 5 años, inmunodeprimidos y mayores de 65, por lo cual es fundamental que se dé la evaluación por parte de un clínico que esté en la posibilidad de identificar todos estos factores de riesgo y otorgar el tratamiento específico para esas medidas de sostén que se hablaban. Si bien en este momento no se cuenta con medicamentos específicos con una disponibilidad amplia para poder dar el tratamiento en el hogar, por ejemplo, y en su mayoría de los casos no son necesarios, sí tenemos que tener en cuenta que esas medidas de sostén, que deben estar bien diagnosticadas y bien otorgadas por parte del médico, son fundamentales para evitar que se presenten las complicaciones y también, pues, evidentemente, activar el sistema de vigilancia epidemiológica. Tiene la Secretaría, sobre todo en Puerto Vallarta, que fue donde apareció este caso y donde esta persona estuvo en contacto con otros más. Hubo un festival LGBTI de la comunidad y ahí en ese festival, en esos eventos masivos, pudo haber estado o estuvo en contacto con la gente. Se hizo en Puerto Vallarta con mayor énfasis la colocación de estos centros de detección. Sí. ¿Cómo están funcionando? ¿Qué tiene que hacer la gente? ¿Solamente ir? Sí, en este momento, específicamente en Puerto Vallarta, se encuentran ubicados estos centros de detección, específicamente en lo que se refiere al Laboratorio Regional de Salud Pública que tienen ubicado ahí en Puerto Vallarta, y es donde la población debe de acudir si tiene el antecedente de haber estado en convivencia en este lugar y el desarrollo de algunos síntomas o tiene dudas sobre la sintomatología que pudiera estar presentando. Es importante que hagamos énfasis y creo que nos da pie para ello. Es fundamental que tengamos en cuenta que esta no es una enfermedad de transmisión sexual, ¿sí? No tiene que ver absolutamente nada con las preferencias sexoafectivas de las personas. Es una persona que se puede transmitir de hombre a mujer, de hombre a hombre, de mujer a mujer, etcétera. Todos estamos en riesgo de transmitirnos con el simple hecho de estar en contacto sin que sea necesario que pertenezcamos a un grupo específico. Sí, yo sí quiero aclarar que si lo menciono es porque hubo un evento masivo, ¿no? Es como si hubiera habido la Feria de San Marcos en Aguascalientes o si hubiera habido aquí fiestas de octubre. Totalmente. Menciono que hubo este evento en específico donde esta persona estuvo presente y donde se pudo en algún otro estado de la República alguien de Jalisco haberse trasladado a otro evento con las mismas características o hasta un concierto, ¿no? Claro. Cuando tenemos justo esa actividad de habernos reunido en algún evento, entonces es cuando Jalisco pide, por favor, que acudan a estos centros o llamar al teléfono y vamos a dar el teléfono de la Secretaría de Salud, que es el 33 30 30 5000, extensión 35059 o 35072. Hay un call center.
Sí, es exactamente el mismo call center que se está utilizando como línea COVID. Es en Ok. esta línea donde están recibiendo también las notificaciones o la entrega de información para aquellos que tengan dudas al respecto. El teléfono que acabas de mencionar es el de nuestra UIES, nuestra Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Sanitaria, donde también se les podrá estar dando información en caso de que así la requieran. Es importante señalar también que a partir de la notificación de este caso por parte del Estado de Jalisco, pues evidentemente que no solamente se notifica aquí al interior del Estado, sino que se emite esta información también al resto de la Federación, porque evidentemente lo que comentas, ¿no? Cualquier persona que pudo haber estado de vacaciones en Puerto Vallarta y haya estado en la convivencia durante este periodo en este espacio, pues pudiera haber tenido ese contacto. Y haciendo énfasis en eso, para no cometer obviamente el error de vincular, lo están haciendo. ¿Con qué propósito vinculan una enfermedad con una preferencia sexual? Yo creo que es un error. Y pasó con lo del VIH, ¿no? Hay que recordarlo. Cuando en el VIH también está demostrado que en muchas ocasiones es justo en una relación heterosexual donde hay este vínculo, esta infección, ¿no, doctor? Sí, definitivamente es un error vincular transmisión de viruela del mono con alguna preferencia sexual o sexoafectiva. Sí existe hipotéticamente la posibilidad de transmisión sexual de viruela y de viruela del mono. Hay algunos reportes ahí aislados que sugieren la posibilidad de transmisión sexual, pero no estrictamente de algo específico respecto de la preferencia sexual. Eso hay que dejarlo perfectamente claro. También va a ser muy difícil confirmar esto porque los casos que fueron reportados fueron de personas que tuvieron contacto sexual con quienes estaban en un periodo de incubación de viruela del mono. Sin embargo, aún estando en periodo de incubación también puede ocurrir la transmisión respiratoria, no necesariamente haya sido la vía de transmisión a través de fluidos de genitales, ¿no? Pero hay un comportamiento humano, como morboso, como deseoso de vincularlo, Sí, ¿no? definitivamente no se puede vincular de manera ¿Y por qué? definitiva al Y respecto. si me voy más atrás, ¿por qué entra esta viruela del mono en los seres humanos? Habitualmente arañazo, Ok. frecuentemente lesiones que implican sangre y fluidos respiratorios del mono o del roedor en cuestión, ardilla, rata de Gambia, etcétera, ha sido la ruta de transmisión. ¿Nos digamos. recuerda el país donde se registraron los primeros casos ahora con la viruela? Es en Congo, es en República del Congo, pero el brote más grande que ha existido en la historia de la viruela del simio es en, permíteme, es en Nigeria. 580 casos es el brote más grande en Nigeria y probablemente como un, digamos, último momento del gran brote de Nigeria que empezó en el 2017 es que se presentaron los primeros casos en Reino Unido a partir de hace aproximadamente un mes y medio, un mes y medio, y se piensa que fueron casos todavía del brote de Nigeria. Es que habrá que entender el comportamiento y la forma de vida, el ecosistema, de cómo vive la gente en Nigeria, cómo vive la gente en otros países. Es muy diferente a lo que a lo mejor en la capital de Jalisco estamos nosotros pensando, ¿no? Hay un contacto que yo decía hace un momento, a veces es necesario tener contacto con el suelo, tener contacto con la naturaleza para infectarnos, para llenarnos de eso, que esos virus que pueden haber y que no son letales, pero que son necesarios para fortalecer nuestro sistema inmunológico. ¿Es cierto esto o yo estoy con teorías de los abuelos, doctora? Bueno, pues en realidad incluso hay que recordar que existe el término de inmunidad por rebaño, en donde este contacto entre la población pues nos genera esta inmunidad cuando estamos en contacto con los virus y a lo mejor lo único que presentas es una gripe, un cuadro clínico ligero que te genera cierta inmunidad. Entonces, ¿qué tan cierto es? Pues sí, es verdad. Es cierto. Bien, ahí está, ¿no? Decía por ahí un tío doctor, ¿no? Que cuando empezaba a llover, métase, decíamos las mamás, ¿no? Y mi tío decía,
¿Qué? Está lloviendo, déjalos que se mojen, ¿no? Déjalos que se den un poquito el gusto, no solamente de disfrutar, sino de que el cuerpo se enseñe, ¿no? A recibir la naturaleza, a vivirla. Bueno, otras cosas más allá de la viruela del mono, sin duda, pero que pueden ser interesantes. Vamos a la pausa y ya regresamos. Bueno, estamos hablando de la viruela del mono y sí, hay un brote en México. Y Jalisco tiene un caso ya de esta enfermedad registrado y fue detectado en Puerto Vallarta. De ahí en más, no tenemos registro de alguna otra situación. En México hubo un caso hace 15 días aproximadamente, un hombre mexicano, pero residente de Nueva York, que vino de Holanda, en donde aparentemente pudo haber adquirido la enfermedad. Llega a México, es aislado y atendido en un hospital de la Ciudad de México. Todo parece indicar que con una evolución satisfactoria. 50 años de edad me parece que fue este caso. Y son los dos únicos casos de que se tiene registro en nuestro país. Por cierto, en toda la historia, nunca había ocurrido un caso de viruela del mono en México. Y pues estos dos casos que son los primeros reportados, uno de ellos es claramente un caso importado. El otro posiblemente también, el de Jalisco, seguramente es un caso importado. De hecho, eso es algo muy importante de enfatizar porque el hecho de, ambos casos tenían un antecedente de viaje a una zona en la que está habiendo esta transmisión, por lo cual se pueden considerar ambos casos importados. Entonces, como tal, en este momento aún no estamos en la posibilidad de hablar de que existe como tal un brote, porque a final de cuentas son gente que fue y se contagió en otro lado, se identificaron como tal aquí. En el caso de la persona de Puerto Vallarta, bueno, fue diagnosticada ya propiamente en Estados Unidos, y el de Ciudad de México, pues sí, fue diagnosticado y aislado ahí en esta No hay brote ciudad. Entonces. Como tal, en este momento no. Estamos obviamente haciendo la búsqueda de los contactos para identificar si es que hubo más contagios. ¿Cuánto tiempo debe durar esta vigilancia? Lo más adecuado. Por lo menos 3 semanas, 21 días. 21 días. Que es el periodo de incubación máximo. ¿También de la por parte de las enfermedad. autoridades? Sí, sí. Después de esas 3 semanas, la Secretaría de Salud podría decir estamos pendientes, pero no hay vigilancia. Sí, por ejemplo, una persona puede acudir y decir, yo tuve contacto con la persona que se ha descrito como caso índice y pues estoy con esa preocupación. Se empieza a hacer la búsqueda, la clínica particularmente, y si a lo largo de 21 días no hay manifestaciones clínicas, lo más probable es que no hubo infección, porque son 21 días el periodo máximo de incubación de esta enfermedad. Es de entre 6 días y hasta 21 días. Aquí lo interesante también es que se podrían estar detectando otros virus en esta vigilancia. O sea, podría estar haciendo la Secretaría labor con otros 2, 3, o sea, sacando otros resultados. Totalmente, de hecho lo comentaba el doctor con relación a los diagnósticos diferenciales. De hecho, los casos que se han presentado precisamente tienen un diagnóstico diferente a lo que es la viruela del mono. Puede ser varicela, puede ser cualquier otro diagnóstico que se encuentre propiamente en estos pacientes. Comentar con relación a lo que es la vigilancia que efectivamente en el caso de las personas, una vez que refieren haber tenido el contacto de riesgo, es importante que se haga seguimiento por 3 semanas, por los 21 días, para el seguimiento epidemiológico propiamente que se está realizando en la vigilancia activa. Debemos de considerar 2 periodos de incubación largos. Esto por el hecho de que pueda haber algunos contactos que no se pudieran haber identificado de inicio y que probablemente pudieran generar esa segunda cadena de transmisión. Entonces nos vamos a ese segundo periodo de incubación largo para estar realizando esta vigilancia epidemiológica activa, por lo cual es que estaríamos esperando que esta etapa que estamos viviendo actualmente, específicamente en los servicios de salud y el sector en general, durará pues aproximadamente mes y medio. ¿Han encontrado algo diferente? ¿Tienen alguna sorpresa? No, sorpresa como tal no, diferentes pues sí, obviamente. ¿Cuál es posible saber y que haya llamado la atención de la Secretaría?
Que llame la atención, no. Lo cierto es que son diagnósticos que habitualmente se encuentran en la práctica diaria de los médicos, como lo comentaba, los casos de varicela, algunas otras afecciones dermatológicas que de entrada a la persona pues evidentemente le surge la necesidad de la atención ante esta noticia, ante este panorama, ante esta alerta como tal, pues la población evidentemente que tiene la necesidad de acudir para que se le haga un diagnóstico y a partir de ello pues evidentemente que se están descartando las demás causas. Serián. Qué interesante pregunta, Trini. Completamente de acuerdo con el doctor César, porque me lleva a una reflexión. La reflexión es cómo se ha fortalecido el sistema de salud de México y de muchos otros países, por ejemplo, a partir de COVID-19, en que la vigilancia epidemiológica se ha reforzado y eso a nivel mundial puede permitir la detección más temprana de patologías que pueden representar un riesgo para la salud pública. Y eso es algo que creo que debemos considerarlo como un aprendizaje, algo positivo, si es que algo positivo dejó el COVID. Ojalá y esta enfermedad nunca hubiera ocurrido, yo siempre lo digo de esa manera. Pero también hay que sacar los dividendos en lo positivo que pudieran haber dejado este tipo de epidemias y pandemias. Y uno de ellos es el reforzamiento de la vigilancia epidemiológica, que es más activa, que es más en tiempo real, que es más en pro de encontrar amenazas epidemiológicas. Lo voy a decir así, doctor Cristian. ¿Estaban los infectólogos, los epidemiólogos dormidos? Y de repente ¡pum!, despertaron con este sacudidor. Pues no dormidos, ¿no? Siempre pues, la historia de las epidemias ha acompañado a la humanidad. Y siempre, tanto de estudiarlas como de vivirlas, pues uno se lleva aprendizaje siempre, ¿no? Ya nos tocó en el 2009, por ejemplo, la influenza, que ese fue un momento importante. Y ahora nos toca COVID y creo que bien las se actuó en esa ocasión, de verdad. Y las enfermedades que vengan, ¿no? Yo creo que siempre tenemos toda la preparación como para estudiar, para saber detectar y para prepararnos para las epidemias que vengan. No, la preparación yo sé y que tenemos en México grandes médicos, pero me refiero a todo el sistema. Sí los sacudió y sí les cambió el panorama, ¿no? En algo, yo creo. La verdad es que la convirtió en una vigilancia más activa, pero porque también ahora tenemos mecanismos de tecnología que nos lo permite. Por ejemplo, el doctor puede hacer un boletín o una alerta epidemiológica y en 30 minutos una gran parte de la población de médicos en Jalisco la conoce porque ya nos llegó al celular. ¿Sí? Primero se sube al área de epidemiología y los epidemiólogos la compartimos en todas las unidades. Entonces, realmente en pocas horas sabemos qué es lo que está sucediendo y cómo debemos actuar. Y bueno, anteriormente no teníamos esto. Yo te podría decir que simplemente en los años 90 a lo más que llegábamos era tener un beeper, ¿sí? Ahora el celular nos apertura una comunicación y una vigilancia epidemiológica en tiempo real. Qué bueno que habla de la comunicación, para no caer en pánico, y qué bueno lo que estamos haciendo nosotros ahorita es justo eso, ¿no? Eso es. ¿A quién le hacemos caso? ¿Cómo revisamos la comunicación todos los días? Yo sé que hay un teléfono, ya lo dijimos, pero... Sí, bueno, es la recomendación que tenemos que tener en cuenta como habitualmente. La recomendación es pues seguir las vías de comunicación oficial, estar al pendiente de ellas y hacer caso a ellas. Como en cualquier otro problema de salud, se debe de dar su justa medida, sí estar al pendiente de prevenir los contagios en este momento, pero tampoco generar una alarma que vaya más allá de lo necesario con relación a los cuidados. Entonces, para ello, pues es importante que tengamos la información, primero, que sea verdadera, segundo, que esté de manera oportuna y que también pues es la que podemos obtener de las fuentes oficiales como tal. Entonces la invitación sería precisamente esa, ¿no? A estar al pendiente de nuestras fuentes y bueno,
acatar o seguir estas recomendaciones de prevención. Con relación a lo que comentaban, quisiera también poner mi granito de arena. No estaba dormido el sistema de vigilancia y ni los epidemiólogos. Creo que siempre ha habido una gran labor. Es que se acuerda que antes de eso había hipertensión, había obesidad, había una campaña de Muévete, ¿no? Y esa era nuestra pandemia. La obesidad en los niños, las niñas, sobre todo, ocupábamos los primeros lugares a nivel mundial. Y lo sigue habiendo, ¿eh? Esto no se acabó, continúa, es parte de nuestro panorama todavía. Tal vez ahorita es un poquito menos mediático, pero lo sigue existiendo. La diferencia ahorita es que estamos mejor armados. Tenemos más herramientas, tenemos esa capacidad de comunicación. Se ha evolucionado el sistema de vigilancia a un punto en el que tenemos mayor capacidad de comunicación y con ello, pues evidentemente que ha mejorado. Pero además, dormidos nunca hemos estado, me defiendo. Sí. Me defiendo. Tuvimos las primeras epidemias que causaron mucha información, como fue cólera en los 90s, después tuvimos dengue, influenza, sarampión en los 90s, COVID. La verdad es que los hemos tenido entretenidos. Sí, estamos despiertos. Y les agradecemos infinitamente porque obviamente se ha hecho un tratamiento muy importante. Uso de cubrebocas, ¿sí o no, doctor? Con respecto a viruela del mono. Como estamos hablando ahorita de todo esto, de cualquier virus, de la situación en la que nos encontramos en México. Por COVID-19, la universidad tomó la decisión de sí utilizar de nuevo cubrebocas. Me parece que podría llevar la situación actual a la sugerencia de utilizar cubrebocas en espacios cerrados. Doctor Cristian, cubrebocas sí, ¿no? Porque también es viral esto de la viruela, usted lo comentó. Me acuerdo también con el doctor. Y creo además también cuando uno sabe que quizás está expuesto hacia personas susceptibles, es decir, voy a visitar a un paciente inmunosuprimido, estoy con pacientes de la tercera edad y demás, gente que no esté en su esquema de vacunación completo, ahí también hay que usar cubrebocas. Hasta por influenza. Cubrebocas siempre. En este panel lo hemos dicho, retirar el cubrebocas era algo que a lo mejor no era al 100. Estamos viendo en este momento un repunte. Uno de los mejores aprendizajes en cubrebocas. Y doctor César, si va a hacerse ese estudio, si va a reportar porque se siente mal, que acudan con el cubreboca. Sí, totalmente. De hecho, el cubrebocas, particularmente en aquellos grupos de riesgo, porque tengan esta sintomatología, porque tengan el antecedente de haber estado en contacto con alguien enfermo o porque sea personal de salud que está atendiendo a personas enfermas. Cuando dije dormidos me refería no a su capacidad individual, los doctores, sino el sistema completo, ¿no? Cuando hablamos de virus. Muchísimas gracias de verdad, doctores, doctora, por habernos acompañado esta mañana. A usted gracias por habernos acompañado y nos escuchamos y vemos en la próxima.